Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un capítulo especial de algunas cosas que decir sobre los sueños con un invitado de lujo, Juan Ignacio Bastián Zúñiga. Bienvenido, Juan Ignacio. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la astrología y él nos va a comentar un poco sobre los fundamentos de la astrología y por qué es importante hoy en día hablar sobre este tema. Juan Ignacio tiene una formación en constelaciones familiares y en astrogenealogía. Contanos un poco sobre qué es la astrología y por qué está bueno que hablemos de esto hoy. Bueno, antes que nada, gracias Juli por permitirme participar de tu canal y tener este encuentro para ampliar un poquito más sobre este lenguaje. Bueno, la astrología representa un lenguaje que nos permite interpretar nuestra relación con el entorno y a su vez una interpretación sistémica, ¿sí? Donde todo es parte y nuestra relación con este todo está subdividida desde lo que es ir procesando esta información. Bien, bueno, les cuento que Carl Gustav Jung hizo varios estudios sobre este tema. Le interesó muchísimo porque en la antigüedad esta era la ciencia que se utilizaba. Los médicos eran astrólogos y la astrología estaba como fundamento de muchísimos estudios del ser humano, ya que se pensaba y se concebía al ser humano como un microcosmos en representación del macrocosmos, que había un orden en lo que sería el universo que se repetía en el microcosmos del ser humano, ¿no es cierto? La alquimia como proceso de integración y conexión con todo, ¿sí? Y de alguna forma la integración psíquica de esta relación que tenemos a nivel individual y la parte con el universo, ¿sí? Entonces es como encontrar el orden en el caos, ¿sí? Nuestra relación con el todo y lo más individual, y a su vez desde lo individual encontrar nuestra propia naturaleza fundamentada en las partes también que componen el todo. Perfecto. Cuando Jung habla de astrología, habla de sincronicidad, porque es muy importante el concepto de que un evento ocurre junto con otros y es significativo. En el día que nacemos, el momento que nacemos, el universo estaba constituido de una manera particular, y esto es lo que vemos en la carta, ¿no es cierto? Sí, representando esta sincronía que le da sustento a nuestra naturaleza. Y bueno, también encontrar en el propio proceso de la vida, ¿sí? Viviendo la experiencia de la vida, un acompañamiento a esta impronta energética. Bien. Tenemos un ejemplo que da Jung que es muy interesante, el del vino. Él dice que si un vino alguien lo cata, que sepa, ¿no? Puede decir en qué año fue cosechado, de qué lugar del mundo es. Entonces él plantea, bueno, si queda esa impronta en un vino, ¿por qué no va a quedar en nosotros en ese momento tan clave de nuestra llegada al mundo? Y en esto que decís también, como un gran fundamento, lo fenomenológico. Hablar de lo fenomenológico es hablar de lo que se manifiesta. Entonces, desde la manifestación, ¿sí? Poder tener una contemplación a lo que es o a lo que está haciendo, desde ese lugar sí buscar un fundamento a la naturaleza que sustenta esto que se manifiesta. Entonces es un trabajo, digamos, utilizar el lenguaje astrológico simbólico muy interesante porque nos permite contemplarnos en relación al entorno y poder encontrar un punto en común que es la naturaleza, ¿sí? Que sustenta esta interacción. Bien. Sí, porque muchas veces cuando se habla de que no es científicamente comprobable, obviamente que no, porque cada ser humano es un universo distinto, entonces no podemos ponernos en un tubo de ensayo a ver cómo funciona la cuestión, pero sí podemos entender que es un lenguaje simbólico, ya que no importa que no esté sustentado en la ciencia porque funciona igualmente. Cuando hablamos de símbolos no estamos hablando de lógica ni estamos hablando de racionalidad. Entonces cuando se dice que la astrología no está basada en la ciencia, tratando de desestimarla, en realidad no es un problema, no es científica, pero eso no le quita
realidad y no le quita que podamos aprender un montón de cosas de ella. Representa una herramienta como lenguaje que nos permite describir la relación con el todo, ¿sí? con todo lo que nos rodea. Y a su vez, en el mismo concepto de la astrología, donde todo tiene lugar, más allá de conocerlo o no, ¿sí? Que un poco en esto es compartido con la ciencia, ¿sí? La ciencia ha hecho muchos avances de interpretación, pero seguramente hay muchos rubros o espacios que quedan como por descubrir. Y yo creo que hay una gran relación en el método científico, ¿no? Que inicia con observar algo que está haciendo. Y bueno, la palabra fenómeno describe esto, lo que está siendo. Y ese punto en común creo que lo podemos utilizar como acreditar el ejercicio de la astrología. Desde esa observación, ¿sí? De lo que está haciendo, encontrar un sustento, al igual que creo que lo hace la ciencia. Muchas veces la ciencia también busca tal vez poner más rígido un fundamento, ¿sí? Pero es poder encontrar desde la astrología la flexibilidad de los conceptos. Perfecto. Entonces, tenemos una carta, es un momento en el cual nacemos, en el cual llegamos al mundo, donde había una configuración en el cielo que nos sirve de orientación, nos sirve como un mapa en lo que va a ser nuestra vida. Muchas veces la astrología se la usa en una manera utilitaria, como quiero que me sirva, quiero que tenga una función específica, hasta predictiva, y que me funcione, ¿no? Como muy desde el ego, desde el yo diciendo, y me va a volver mi exnovio conmigo, ¿qué dice esta carta? Y eso no es la forma en que nosotros lo entendemos desde la astrología, que sería humanística. Tal cual, sí. Se plantean posibilidades. Estamos hablando de arquetipos, estamos hablando de inconsciente colectivo cuando estamos hablando de astrología. Un gran fundamento para describir lo que es la carta natal, ¿sí? o carta astral o mapa astral, es observar el mandala, ¿sí? Que representa el todo. Y a su vez en este mandala aparece una cruz, ¿sí? Que básicamente sería trazar el horizonte, ¿sí? Que vemos en la Tierra, y una mirada del mismo piso o la tierra donde nacimos mirando hacia el cielo. Entonces esta cruz nos permite este encuentro dual, ¿sí? Tierra-cielo, el todo y nuestra propia individualidad. Entonces, bueno, es esta relación desde el mismo lugar en el que nacimos y cómo estaba energéticamente el todo alrededor nuestro. A partir de ese momento poder comenzar un proceso de individuación. Y es importante, dentro de los símbolos de astrología, considerar al Sol, que es lo más común a tener en cuenta cuando a alguna persona le preguntamos de qué signo sos. Uh-huh. Hace referencia al momento de donde estaba transitando el Sol, ¿sí? En qué signo transitaba el Sol. Y tomarlo al Sol como referencia de nuestra plena conciencia, ¿sí? Es como si tuviéramos ese encuentro registrado, pero es como volver a encontrar esta conciencia a lo largo de nuestra vida. Claro, y para conocernos tenemos que tener en cuenta todo lo que sucedía cuando nacíamos. Cuando empezamos en terapia, cuando alguien inicia un proceso de terapia, empieza por la conciencia, empieza por el yo. Lo que más claro tenemos, lo que más vemos de nosotros, pero a partir de ahí empezamos a recorrer el camino también de lo que no está tan claro, de lo que no conocemos, de las posibilidades, de lo que somos realmente. Y ahí la carta nos aporta muchísima información muy valiosa para poder acompañar en un proceso terapéutico. Bueno, y esta relación entre lo consciente y lo inconsciente nos permite ir prestando atención al propio proceso, ¿sí? Es como que lo inconsciente se sigue desplegando en este contexto que podemos definirlo más conscientemente, y es poder entrar en relación con ese espacio.
Entonces, bueno, desde las constelaciones familiares o la mirada sistémica que está presente en la astrología, es tener en cuenta esto, ¿no? Una trama o un entramado que no es el destino, sino el destino podría decirse que es este diálogo, ¿sí? Entre lo consciente y lo inconsciente, lo que elijo desde lo inconsciente y tal vez no registro conscientemente, ¿sí? Pero sí lo percibo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este encuentro. Seguramente surgirán más. Estamos realizando talleres juntos sobre astrología y psicología analítica que están muy interesantes. Así que síganos en nuestras redes para que se puedan enterar de cuando volvemos a iniciar. Vamos iniciando con un lenguaje muy simple, muy cercano para quienes tengan curiosidad. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, siempre nos lo dejan acá en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en el próximo capítulo.